Ok, bueno, dale. De todos modos, esto queda grabado. Si alguno tiene algún problema de conexión o por alguna razón tiene que bajarse de la reunión, no hay problema. Esto después queda grabado. Sí, eso te iba a comentar yo, Agustín. Yo estoy viajando, por eso no pongo la camarita. Cualquier cosa Está bien. se me Sí, lleva, sí. se me lleva a conectar porque se me terminan los datos, pero por eso. Dale. Bueno. em, Les comparto. Bien. Bueno, en la clase pasada hicimos una introducción a todo lo que es la informática e introdujimos el concepto de algoritmo. Bien, que es lo que vamos a estar usando para resolver todos los problemas este, de problemas de computación, ¿no? Que queramos, bueno, afrontar. Em, bueno, vimos este ejemplo de cómo calcular el área de un cuadrado, vimos algunos ejemplos de JavaScript, vimos otro poco de Go. Puntualmente vamos a usar C Sharp en el curso de backend, bien, que van a tener cuando comiencen las clases en abril. Y acá les dejé algunos links, bueno, sobre modelo computacional, que son más bien teóricos, conceptos del IDE y el link de Visual Studio Code. Bien, vamos a retomar sobre el IDE, Visual Studio Code, pero ahora vamos a comenzar con la siguiente parte, la segunda clase, que es que vimos que programar es diseñar algoritmos. Pero esos algoritmos, ¿dónde los ejecutamos? Bien, ¿qué pasa entre los chips, que es el procesador de la computadora, la memoria, y nuestro código? Bueno, obviamente sabemos que se ejecuta en una computadora o en algún dispositivo, ¿no? Eso está claro, pero veamos algunos ejemplos. Bueno, acá tenemos, ¿ahí ven mi puntero o no? Sí, se ve bien. Allí por Buenísimo, delante. Sí, se ve bien. perfecto, gracias. Bueno, esto que está acá es una laptop, una computadora personal, como la que seguramente ustedes tienen, o puede ser una computadora de escritorio. Bien, esto es una computadora normal. Esto que tienen acá en la imagen del centro es un servidor. Es un servidor. Cuando ustedes ingresan no sé, por ejemplo, ingresan a Instagram y dices, tú, está caído Instagram, es porque estos servidores no están andando. O por algún otro problema. En realidad pueden ser varias cosas, pero esto es un server. Esto en realidad no está solo, son miles de estos que van como apilados en estanterías que se llaman rack. Y esas estanterías están alojadas dentro de algo que se llama data center. Bien, data center, los más grandes, están casi todos en Estados Unidos, también hay algunos en Europa. En Brasil hay uno muy grande de Amazon y de Google, en la zona de San Pablo. En Argentina no hay ningún data center a gran escala. Sí hay servidores, por supuesto, un montón. Empresas como Telecom, Movistar, Claro también brindan servicio para que muchas empresas puedan tener ahí sus servidores. Pero en términos conceptuales, esto es lo mismo que una computadora de escritorio, con la diferencia que está optimizada para funcionar todo el tiempo y tiene una calidad superior para evitar que se rompa después de largas horas de uso. Y esto que está acá es una mini PC, que esto entra en la palma de la mano, que se llama Raspberry Pi. Esto es una computadora que tiene todas las funciones de una computadora normal, que se puede enchufar acá un monitor. Si se puede ver acá, esto es una ficha HDMI. Acá, bueno, justo en el ángulo en el que está la foto no se ve, pero esto que está acá son fichas USB para poder conectar un mouse, un teclado, etcétera. Y esta es la ficha Ethernet o la ficha de red, donde se conecta al Internet. También tiene Wi-Fi. Esto también es un ejemplo de computadora. Entonces, nuestro código se ejecuta en una amplia variedad de hardware. También hay otros ejemplos de sistemas computacionales que son un poquito más avanzados, como puede ser una supercomputadora, que es una computadora que se utiliza para cálculo, para simulaciones por lo general, que también están en data centers, son grandes estanterías, pero tienen una optimización diferente que permite calcular otro tipo de cosas, ¿no? Una marca muy conocida que hace esas supercomputadoras se llama Cray Computing. Encuentro acá el link.
el apellido de la persona que las diseñó. Ray Computers. Bueno, está bien, no lo encuentro, pero no es tan relevante ver eso. Bueno, son simplemente algunos ejemplos. Entonces, ¿cómo está compuesto este stack o eh, todo esta combinación de tecnologías para que funcione nuestro software? Por un lado tenemos el hardware, que es el CPU, la memoria, el disco, el mouse, etcétera, teclado, donde acá existe un concepto que se llama x86, x64, ARM. Estos son arquitecturas de computadora. Esta ARM capaz que la vieron, la escucharon en algún momento. Los teléfonos celulares todos tienen esta arquitectura ARM. De hecho, si ustedes ven los chips Snapdragon, son de Qualcomm. La empresa Qualcomm hace ese chip Snapdragon. Así como Intel hace los i7, AMD hace los Ryzen, o Nvidia está especializada en placas de video en realidad. Todos estos son fabricantes de hardware, de chips, para, bueno, para un amplio abanico de funcionalidades. Sobre esto también tenemos el software de base, que es el sistema operativo, que puede ser cualquiera de estos. Puede ser iOS, en el caso de los iPhone, puede ser un Android, que es el sistema operativo más ampliamente difundido. En realidad, Android puro, lo más probable es que ustedes no tengan Android puro, tengan una distribución de Android. Si tienen un Samsung, se llama One UI. Si tienen creo que se llama un Motorola, ese sí tiene un Android bastante más puro, pero bueno, son distintos sabores, por así decirlo, de este mismo sistema operativo. También tienen Windows, estos ya son sistemas de escritorio, macOS es de escritorio y Linux, uno muy conocido, muy buen sistema operativo, Linux. En realidad tiene varias distribuciones, Ubuntu, Debian, Arc, etc. El software de base tiene como función principal controlar el hardware. Bien, controlar el hardware. Es una capa intermedia entre el hardware y el software que nosotros ejecutamos, que nosotros vamos a programar y es el que usamos en nuestro día a día. Acá puse algunos ejemplos más comunes. Bueno, el paquete Office, Excel, Word, YouTube, Chrome, Instagram, Spotify, ya sea de teléfono o de computadora, el software, todo este software es siempre software de aplicación, se llama, que utiliza el sistema operativo y a su vez el sistema operativo controla el hardware. Entonces esto podemos decir que es cómo está compuesta un sistema computacional moderno. Lo que ustedes van a desarrollar está a este nivel, en software de aplicación. También se puede desarrollar software de base, sistemas operativos, pero por lo general requiere, digamos, otro tipo de conocimiento, mucho conocimiento de hardware, por lo general es bastante avanzado. Bien, a esta instancia nosotros solamente vamos a ver cómo programar este tipo de aplicaciones, que es lo que ampliamente el mercado demanda, ¿no? Bien, entonces, lo que vimos recién de sistema computacional, decimos que es un sistema informático que tiene dos partes principales, como mostramos recién, que es el hardware, todos los componentes físicos. También tiene el software, que a distinto nivel, es lo que recién vimos, en programas y aplicaciones que se ejecutan, el navegador web, las suites de Officemática, aplicaciones específicas que son las que nosotros usamos, o otro ejemplo de aplicación específica puede ser, imagínate, no sé, bueno, capaz que es más difícil imaginar, pero la torre de control de un aeropuerto. La torre de control tiene la función de tiene un radar que está todo el tiempo viendo qué aeronaves, helicópteros, aviones, avionetas, etcétera, están a la redonda, en un perímetro X, y están todo el tiempo analizando el tráfico y viendo la dirección. Todo eso. Bueno, ellos tienen un software instalado en esas computadoras que son como cualquiera, pero es una aplicación específica. Bien, eso está hecho por alguien. Pero acá introducimos un concepto que fíjate que no estaba mencionado antes, que es el de los recursos humanos, RHU.
RRHH es la forma de abreviar recursos humanos, que son las personas que están vinculadas, ya sea directa o indirectamente, con este sistema informático. Bien, donde hay dos grandes grupos, los desarrolladores o implementadores, que somos nosotros, bien, en este caso estamos aprendiendo cómo ser desarrolladores, y los usuarios, los destinatarios de eso que nosotros vayamos a programar. Un sistema informático es muy importante, todo lo que es recursos humanos, o sea, las personas, porque nosotros podemos hacer un software buenísimo, un algoritmo muy bien hecho, pero puede que tenga una usabilidad malísima, o sea, que el usuario lo vea y no entienda nada. Entonces, ¿quién lo va a usar en nuestro programa? Nadie. Entonces no va a tener éxito como sistema informático. Bien, no sé si a ustedes alguna vez les pasó de usar algún programa que es muy fácil de usar, que se entiende, o sea, no sé, entran a Google para buscar algo y es simplemente un espacio para escribir un texto. Tiene muy buena UI, excelente. Exactamente, tiene que tener muy buena UI. UI es la abreviatura de User Interface o interfaz de usuario. Cuanto mejor lograda esté la interfaz de usuario, más simple es y el usuario lo maneja con más facilidad. Y bueno, nuestro sistema va a tener más éxito, entre comillas, ¿no? Eso Sí, sí. sería. Sí, Yo escuché el otro día un muchacho que decía, una buena UI es aquella UI que no genera preguntas. Creo que definió muy bien todo. claro, sí, sí, sí. O sea, si uno ve algo y intuitivamente, o sea, Claro, de tiene que forma ser. natural, lo maneja, bueno, está bien hecho. Sí, sí, sí. Tiene que ser perceptible. O sea, con los iconos y todo eso se tiene que ir llevando donde vos querés. Exactamente. Así es. Si eso está bien logrado, tenés una buena interfaz de usuario. Más adelante van a ver en la parte de frontend que hay dos conceptos. Está el UX y UI. El UI es todos los conocimientos técnicos para hacer la interfaz y UX es User Experience o experiencia de usuario, que es cuál es el diseño que se le da, cuáles son los clics que el usuario va a ir haciendo a medida que va interactuando con el sistema, cuáles son las transiciones que va a tener en función de, bueno, lo que se quiera hacer. Cuanto menos clic o menos transiciones, más rápido se va a manejar y va a tener una mejor experiencia el usuario. Todo eso está súper medido. Obviamente en un software como el que nosotros vamos a hacer, que es bastante simple, no importa tanto, pero por ahí, porque el objetivo es aprender. Pero a gran escala, les doy el ejemplo de Mercado Libre, cuando uno quiere hacer alguna búsqueda o alguna compra, se está todo el tiempo midiendo la cantidad de clics que el usuario tiene que hacer hasta que la compra se hace satisfactoriamente. Cuanto mayor es el número de clics, menos probabilidad de que esa compra finalmente se termine haciendo. Entonces siempre se trata de diseñar algo de forma tal que sea lo más simple para el usuario. Bien, bien, entonces, a ver, alguien. Sí, yo. Te Ahí. hago una consulta. De eso que se rumorea de que los teléfonos escuchan y te Sí, ofrece lo que, por ejemplo, no sé, estás hablando de una heladera y vos después te aparece un anuncio en Mercado Libre que dice hay una heladera a oferta o qué sé yo. Eso. ¿Cómo lo mide Mercado bien. Libre? Por Bueno, búsqueda, en no por realidad, ahora. en realidad, muchas de las cosas que uno ve, que uno dice, bueno, me está escuchando el teléfono, en realidad no es que te escucha. El teléfono infiere mucho de vos a partir de cómo vos usás tu teléfono, las aplicaciones que vos tenés instaladas, las búsquedas que vos haces en Google. El gran proveedor de información de los usuarios es Google, Google y Meta, que sería Facebook. Si vos tenés instalado esas dos aplicaciones, que todo el mundo las tiene, o sea, es imposible no tenerlas, ya sea Google o alguna aplicación de Facebook, ellos van infiriendo en función del tráfico. Capaz que vos, por ejemplo, estás conectado a una red Wi-Fi y vos no hiciste una búsqueda de un televisor, pero alguien de tu familia sí hizo la búsqueda de su televisor conectado a esa misma red. Entonces te puede sugerir a vos ese producto, dado que alguien en tu misma red hizo esa búsqueda. ¿Bien? Entonces hay un abanico de posibilidades para poder obtener esa información bastante amplia que utilizan las empresas, ¿no? Para poder mejorar la publicidad. Eh,
Bien, bueno, entonces, como vemos, los recursos humanos o el factor humano es muy importante. Y ahora vamos a hacer un repaso de conceptos básicos o vamos a definir algunos conceptos básicos que son importantes para todo lo que viene a posterior, que es la programación. Bien, primero definimos el dato, que es cualquier objeto que se manipula en una computadora. Bien, cualquier pedacito de información que haya es un dato y es necesario a la hora de definir un programa. Por ejemplo, ¿qué es un dato? Algo que yo ingreso por teclado, un movimiento del mouse, un clic, un doble clic. En el caso de que tenemos un teléfono, un gesto que uno haga, eh, un scroll. Bien, si uno está scrolleando hacia abajo o hacia arriba, que es deslizando en una interfaz táctil, todo eso son datos que ingresan a la computadora y son procesados de alguna forma. Una foto que uno saca también. También tenemos un programa que es un conjunto de instrucciones que se ejecutan. Lo que vimos la vez pasada, esos pequeños ejemplos de código, vieron que fuimos poniendo instrucciones simples y eso se ejecutaba. Bueno, eso es un programa. Es el conjunto de instrucciones. Por lo general son líneas que están numeradas. Eso es muy importante para poder identificar fácilmente la línea de código. Vamos a ver ejemplos de esto ahora, más hacia el final de la clase. También el concepto de desarrollo de software. Por lo general se habla de que un programa o un software se desarrolla y no se crea. Nosotros no creamos software, ni producimos software. Por lo general desarrollamos software. ¿Por qué? Eh, Porque en realidad el proceso no es como fabricar algo. No es como hacer una torta y ya está. Se la hace la torta, se ponen los ingredientes, tiene un periodo de cocción. Bueno, no sé hacer torta, ponele una hora y ya está, el producto se terminó. Acá no, acá uno entrega una versión 1, después el usuario puede demandar otras cosas y se va mejorando ese software, se entrega una versión 2. Entonces el proceso de desarrollo es algo que lleva tiempo y se va haciendo de forma iterativa. Cada vez que ustedes prenden el teléfono o cada vez que entran al App Store, seguramente se les actualizan las aplicaciones. Bueno, si eso fuera un producto, sería versión 1 y moriría ahí. No, no es así, se va actualizando con el tiempo, por eso se habla mucho de desarrollo, que sería el proceso de crear los programas, ¿bien? Mediante un lenguaje de programación y la actualización de las mismas. Otra serie de conceptos básicos es, bueno, el lenguaje de programación, que es el conjunto de reglas sintácticas y semánticas que se utilizan para escribir programas. En la clase pasada vimos el ejemplo de Go, el ejemplo de JavaScript, ahora vamos a ver algo en C#, que es el lenguaje que van a usar para hacer la clase de backend. Bueno, no hay mucha diferencia en realidad con lo que vimos anteriormente, pero es un lenguaje que se elige dependiendo de la necesidad que tengan o el problema que quieran resolver. También el concepto de IDE, que es lo que vimos, Entorno Integrado de Desarrollo. Visual Studio, por ejemplo, es un IDE. Visual Studio Code, por lo general, no encaja dentro de la categoría de IDE, se le dice más bien editor de texto. Pero como se pueden ponerle muchas extensiones, podemos decir que casi es un IDE. ¿Bien? Por ahí es muy fina la diferencia. ¿Editor de texto o IDE? No se hagan drama. Si dicen que es un editor de texto, dicen que es un IDE, va a estar bien, no hay problema. Pero básicamente esto es el software o el programa que ustedes usan para escribir código fuente. Eso es el IDE. Otro concepto fundamental para el curso es el concepto de programación web, que es el proceso de crear aplicaciones o sitios web que se ejecutan en el navegador, que implica la utilización de diferentes lenguajes de programación o tecnologías. Por ejemplo, vimos que utilizamos HTML, CSS, JavaScript, algún lenguaje de backend, C#, por ejemplo. Eso sería el mundo de la programación web. Y hay dos conceptos claves dentro de la programación web: el backend y el frontend. El backend es todo lo que pasa, es todo lo que no se ve, es la parte del servidor, se llama, lo que está, digamos, lo que el usuario no ve. Y después tenemos el frontend, que es todo lo que ve el usuario, el diseño, los colores, las animaciones que va a tener, etcétera. Todo eso es frontend. O sea, para hacer una aplicación web tiene dos partes
y es un conjunto de habilidades diferentes, o sea, conocimientos distintos. La persona que hace backend, por lo general, escribe código nada más y maneja datos. La gente que hace frontend, por lo general, tiene que saber mucho de experiencia de usuario. Bien, o bueno, o idealmente tiene que conocer bastante de experiencia de usuario. Bien, entonces, esto de frontend y backend está muy aparejado con cómo funciona Internet en realidad. Esto que está acá es una simplificación, pero una mega simplificación de lo que es Internet. Ustedes tienen un montón de dispositivos acá, que puede ser una laptop normal, que es una computadora de escritorio, un teléfono celular, un workstation es una computadora personal, pero un poquito más potente, que por lo general se la utiliza para, no sé, capaz que alguna tarea específica. O una computadora de escritorio, en realidad podemos decir que un workstation. Todos esos se comunican a través de Internet con un servidor, que es el que provee la lógica y los datos para poder hacer algo. Por ejemplo, si ustedes en su smartphone entran a Spotify, van a ver que si no tienen conexión a Internet, no pueden escuchar música. A menos que tengan la versión paga, obviamente, y hayan descargado la música previamente. Dejemos de lado ese caso. Vamos al caso de la versión gratuita. Ustedes pueden, o YouTube, ustedes pueden escuchar música mientras tienen Internet. Si se corta el Internet, no tienen. Entonces, YouTube, como un todo, es un sistema o un sistema informático que tiene un frontend, que vendría a ser el cliente, y un backend, que vendría a ser el servidor que está en algún lugar de Google, ¿bien? En la nube, solemos decir. O en un servidor en algún lugar de Estados Unidos, ¿no? Esto sería el modelo cliente-servidor. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, este concepto, cliente-servidor, es clave para casi todo lo que van a hacer en este curso o en cursos subsiguientes o en su vida profesional, porque el 90, o ¿qué 90? El 99% de lo que van a programar en su vida, trabajando laboralmente, ya sea es del frontend, del cliente o del servidor, y está involucrado una red o internet en el medio. Es muy difícil que hagan aplicaciones que no dependan de una conexión a internet, salvo que programen juegos. Y ni eso aún, porque hoy en día un juego casi siempre se juega online. Entonces, si no tenés internet tampoco puedes jugar. No es como antes, que, bueno, que uno jugaba y se internaba y podía hacerlo sin internet. Bien. Bueno, entonces, siguiendo con este modelo, como decíamos recién, cliente-servidor, esto sería el frontend y esto sería el backend. Puntualmente en el curso vamos a ver frontend web, bien, que se ejecuta en un navegador. No vamos a ver frontend nativo, no vamos a aprender a hacer aplicaciones mobile. Eso es algo que se podría aprender, pero no es el objetivo de este curso. En este curso vamos a ver cómo hacer aplicaciones web que se ejecutan en un navegador. Ese sería nuestro frontend web. Y el backend es indistinto, o sea, el código, o sea, lo que van a aprender ahora de backend les puede servir para futuro aprovisionar de datos tanto a una página web, como un smartphone, como una aplicación de escritorio, etc. Bien. Bueno, algo muy importante es, bueno, en todo lo que es algoritmos, existe algo que se llama, siempre son conceptos aparejados, los algoritmos y las estructuras de datos. El algoritmo define la lógica, es decir, el comportamiento que va a tener nuestro código, qué es lo que va a hacer. Pero ese algoritmo manipula datos o manipula información, bien, que está estructurada de alguna forma, y esos son, bueno, las estructuras de datos, algoritmos y estructuras de datos. Acá abajo, a ver, alguien preguntó algo. Nosotros al final del curso haríamos una página web, pero a futuro podría ser una aplicación o es diferente. Ustedes al final del curso van a aprender cómo hacer una página web que va a tener su frontend y su backend, pero a futuro, si ustedes quieren, en un curso subsiguiente, o sea, de algún otro lado o en su vida profesional o lo que quieran, pueden hacer un frontend que sea una aplicación mobile y un backend que va a ser lo mismo que lo que van a aprender ahora. ¿Bien? Así sería. Bueno, esto que está acá es una función, en este caso es en JavaScript, bueno, algo parecido que ya vimos, y acá hay una serie de códigos que a lo mejor no entienden todavía, un for, ya vamos a ver de qué se trata.
Pero acá, dentro de esta función, fíjate que acá dice función Fibonacci, que es una serie muy conocida, no serie de películas, sino en matemática, está el concepto de series o sucesiones, que es una secuencia de números que se repiten bajo algún criterio. Y entonces Fibonacci es una muy conocida. Y acá se ingresa un parámetro, que vendría a ser un dato, un numérico, y bueno, y acá hay una lógica. Todo esto que está acá es la sintaxis de JavaScript. La función, paréntesis, llaves, un signo igual, punto y coma, acá otro signo igual, otra asignación, un signo más. Bueno, todo eso es algo que la sintaxis del lenguaje que la van a ir aprendiendo con el tiempo. Al principio va a ser un poco tedioso, con el tiempo se aprende, pero lo bueno de esto es que es casi igual a todos los lenguajes de programación. Una vez que ustedes aprendan un lenguaje, no importa cuál, por ejemplo C#, después transicionar a otro va a ser relativamente simple. Obviamente hay un periodo de aprendizaje, pero lo pueden hacer fácilmente. Bueno, entonces, acá ya empezamos a conceptos ya más propios de la programación. Bien, todo lo anterior que vimos son cuestiones auxiliares que ustedes necesitan saber para poder ubicarse dentro de la palmera, por así decirlo. Acá comenzamos a ver lo que es la variable, que, bueno, acá la definición la tienen, que vendría a ser un dato. Una variable es un dato que tiene tres características. Tiene un nombre, tiene un tipo y tiene un valor. El nombre puede ser el que ustedes definan, puede ser cualquiera. Bien, un tipo de dato puntual puede ser un numérico, un número, puede ser algo que es texto. En este caso le llamamos string a lo que es texto. Puede ser un decimal. En programación le decimos float, punto flotante. Puede ser algo verdadero o falso, booleano. Esto acá les subrayé, porque cuando les pase la diapositiva, van a hacer clic acá y los va a dirigir a la teoría, o bueno, un poquito de información de lo que es el álgebra de Boole. El álgebra de Boole es un apellido, Boole, que es una persona que hace en el año del 1800, que vendría a ser el siglo XIX, diseñó una forma de hacer matemática que es muy distinta a la matemática tradicional que se aprende en la escuela, que está basada en valores verdaderos y falsos, y va definiendo algo que se llama tabla de verdad, y se usa muchísimo en la electrónica. En electrónica en el siglo XX, para diseñar algo que se llama transistor, se lo utilizó, que es el punto de partida de todo lo que es lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? O sea, si hoy en día existe la programación tal cual la conocemos, es porque hubo un desarrollo muy fuerte de la electrónica, por la ingeniería electrónica, que se basó en esto que hizo el Don Boole, no me acuerdo el nombre, el señor Boole. Entonces, ese tipo de datos se le llama booleano, que puede ser true o false, verdadero o falso. También tenemos operadores que son operadores comunes que se aplican sobre estas variables de las que dijimos recién. Una suma, una resta, una multiplicación, esto sería una división, el operador módulo, el módulo sería el resto de la división. Si ustedes dividen un número, vieron que la división por un número entero siempre deja un resto. Por ejemplo, 10 dividido en 3. No existe un número exacto que pueda hacer esa división. Van a decir 10 dividido en 3 es igual a 3 y queda el resto de 1. ¿Bien? Bueno, esto se lo utiliza muchísimo para calcular números pares. ¿Cómo sería? Sería si yo divido por 2, ¿hay resto o no? Si hay resto, significa que es un número impar. Si no hay resto, o sea, igual a 0, significa que es número par, que es divisible por 2, por ejemplo. Entonces estos son operadores. Y con esto ya saltamos a las estructuras de control y ahí ya vamos a codear, a escribir un poquito de código para que todo esto para fijar todos estos conceptos. Porque acá en el aire por ahí se pierden un poco. ¿Alguien preguntó algo? Georgina, sí. Yo tengo una consulta. Sí. En la diapositiva anterior, cuando estabas describiendo las variables, Sí.
nombre, un tipo, un valor. Sí. En la parte que dijiste tipo de la variable, que dijiste que podía ser un número o puede ser una letra o puede ser alfanumérico, ¿eso? Claro, o sea, el tipo vendría a ser, dentro de la programación decimos, es numérico, bien, si es numérico puede ser entero o decimal. Si es entero le decimos integer, integer. Si es decimal le decimos flotante. Ok. Si es de tipo texto, o que en realidad puede ser alfanumérico, le decimos string o cadena de caracteres. String en inglés significa cadena, cadena de caracteres. Bien, Esos serían los tipos de datos. ok. Bien. Puede haber tipos de datos compuestos, que podría ser una estructura, una clase. Nada de eso vamos a ver en esta introducción, lo van a ver después en backend. Bien, pero también se puede hacer más compleja la estructura de datos. Bueno, estos son los operadores, acá hay algunos ejemplos que es muy parecido a la matemática, esto no es que sea parecido, es igual a la matemática, de hecho de ahí se lo saca. Y obviamente, si ustedes quieren hacer una división, lo pueden hacer sobre números, sobre variables numéricas, pero no lo pueden hacer sobre variables de tipo cadena, de tipo string. ¿Qué sentido tiene dividir un texto en otro? No aplica en ese caso. Después tenemos las estructuras de control. Estructuras de control son las herramientas que ustedes tienen para poder diseñar su algoritmo o diseñar la lógica que quieran hacer. Tienen una que se llama secuencial, que es la que ya vimos. ¿Qué significa? Que cuando ustedes escriben código, cada línea que van poniendo se va ejecutando una abajo de otra. Siempre es de abajo hacia arriba. ¿Bien? De abajo hacia arriba se ejecuta, de izquierda a derecha. Bueno, capaz que ustedes me están viendo la inversa acá en la cámara, pero no presten atención tanto a mis ademanes, sino piensen un poco más en lo que les voy diciendo. Siempre es de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, la ejecución de los programas. También tenemos otra estructura que es la selección, que es para bifurcar el flujo del programa. Por ejemplo, si nosotros queremos ingresar un valor y en función de si ese valor es mayor a 10 o menor a 10, hacemos una cosa u otra. O si es verdadero o falso, hacemos una cosa u otra. Para eso se utiliza la selección. Y por último, tenemos la iteración, que vendría a ser para poder repetir cierto fragmento de código. Bien, bueno, estas serían las tres estructuras básicas. Cualquier algoritmo que ustedes vean, cualquier algoritmo siempre es una composición de estas tres. No importa lo complejo que sea, siempre van a identificar que hay una secuencia, siempre hay alguna selección y siempre hay una iteración. Siempre. No hay otra cosa más que esto. Es estas las tres estructuras básicas de control. Bien. Puede que a futuro, bueno, si les interesa aprender otro paradigma de programación, puede que vean otras cosas, como por ejemplo el paradigma lógico. Esto que se llama, esto es programación estructurada, el paradigma estructurado. Hay otros paradigmas que se presentan de repente otras formas de hacer las cosas, pero bueno, déjenlo de lado porque el 99,99% de la vida profesional es esto. Bien. Bueno, acá tenemos estructuras de control, o sea, al momento de hacer la selección, eso se hace en función de operadores relacionales. Recién vimos operadores de suma, resta, multiplicación, división, que lo hacemos sobre numéricos. Pero también hay operadores que nos sirven para saber si hay una relación o no, o qué relación hay entre dos valores. Si es mayor o menor, bien, mayor, menor, si es igual, si es distinto, si es mayor o igual, menor o igual. Esto, obviamente, para comparar numéricos sirve un montón. Para comparar cadenas de texto, no. Bien, los relacionales. Y después tenemos los operadores booleanos. Bien, los booleanos son operadores lógicos. Y acá existen tres tablitas que se llama tabla de verdad de cada uno de los operadores. Esto que está acá es el operador AND o el operador y, que cuando escribimos código lo escribimos con estos dos iconos, esto se llama ampersand. Así como este iconito acá se llama icono. Así como este carácter de acá se llama paréntesis, este que está acá al lado se llama ampersand. Bien. Entonces, por ejemplo, si tiene una variable que es true
o sea, que es de tipo booleana y es true o verdadera. Y, o sea, tienen otra variable que es de tipo booleana nuevamente, true, el resultado es true. Entonces, true and true, true. True and false, false. False and true, false. Bueno, acá está la tabla. Esto primero sale de memoria, o sea, esto lo tienen que memorizar. Después se van a dar cuenta que en el caso del operador AND, si uno es falso, todo es falso. Bien, esto sería, a ver, un ejemplo para que sea más coloquial. Eh, yo digo la siguiente expresión. Todos ustedes son mayores de 25 años. Esa es la hipótesis que yo tengo. Todos ustedes son mayores de 25 años. Entonces, yo empiezo y digo, yo veo el listado y digo, si Agustín y Bianca y Brandon y Carlos y Ever, etcétera, son mayores a 25, toda esa expresión yo digo es true. Pero basta con que uno de ustedes sea menor a 25, ya hace toda mi hipótesis falsa, 100% falsa. ¿Bien? Bueno, eso sería el operador AND. Después tenemos el operador o, OR en inglés, que cuando programamos usamos este carácter que está acá, se llama pipe en inglés, pipe, le decimos, doble pipe, que sería el OR. Que sería, bajo el ejemplo de ustedes, yo digo, en el curso de Introducción a la Programación de la Academia Cuatro Vientos, hay, uno es sub 25. Yo digo, uno es sub 25, o sea, basta con que uno de ustedes sea menor a 25 para que todo esto sea true. Bien. Tendría que yo comenzar a preguntarle edad a todos y todos me dicen, no, no, soy mayor, y ahí va a ser false. Pero con que uno sea true, ya es true. A diferencia del AND, donde uno es false, ya es false. Bien. Bueno, y después tenemos acá por último el not, que sería la negación, negar algo, que en programación lo escribimos con este carácter que es el signo de interrogación, para cerrar la interrogación. Bueno, ya casi no se usa, vieron que en español se usa para abrir y cerrar la interrogación. Bueno, acá ya se le copió mucho el inglés y se cierra nomás. Bueno, en programación existe esto nada más. Bueno, entonces sería, es simplemente un valor, pero negado. Bien, no se me ocurre ningún ejemplo, pero es bastante simple. A ver. La tabla de OR, entonces, es el opuesto al AND. Sí, como regla no tenga, sí, podemos decir que sí. Bien, bueno, entonces, ahora hasta acá vimos operadores, vimos las tres estructuras de control, vimos también, bueno, los operadores de relación y los operadores booleanos o operadores lógicos, son sinónimos, cualquiera de los dos. Y por último, de hecho, esta es la última diapositiva acá, estructuras de control, que sería la iteración, ¿bien? Que nos permite hacer ciclos repetitivos en nuestro algoritmo, y para esto se utiliza algo que se llama for, que significa para, while, mientras, for each, para cada uno. Bueno, pero ahora ustedes pueden decir, bueno, ¿y esto cómo se come? Bueno, a ver, ¿cómo esto se queda plasmado en código? Bueno, entonces ahora vamos a esa parte. Voy a parar de compartir para compartir mi pantalla completa. Y vamos a ver cómo avanzamos con esto. Bien, bueno, entonces, yo les había comentado que vamos a ver C#. C# es un lenguaje de programación que forma parte del framework.NET, que es algo hecho por Microsoft. Entonces, acá en la diapositiva tienen el segundo link, donde ustedes hacen clic y los va a llevar para que descarguen. Acá ponen download, no sé por qué aparece en inglés, ponen download, y ahí se les descarga un programita que le dan doble clic, siguiente, siguiente, y una instalación normal. Bien. Esto no es que es una aplicación que después se despliega y tiene una interfaz gráfica. No, es simplemente algo que se instala y listo. Y después también descargar e instalar Visual Studio Code, que va a ser el IDE que vamos a usar. Bien, bueno, acá
automáticamente aparece el link para descargar. Muchos de ustedes ya lo han descargado a través de la tienda o también lo pueden hacer a través del programita que de acá se descarga acá. Bien, bueno, entonces estos dos programas son los necesarios para lo que vamos a ver en la clase. Ahora, la idea es que ustedes vean y después intenten replicarlo después en su casa. Como tarea sería descargar estos dos y comenzar a jugar un poco con el código. ¿Bien? Profe, Bueno. ¿podría mandar el link en el chat de ese? Lo mando. Muy bien, lo mando. Gracias. Ahí está. Y le mando también el de Visual Studio Code también. Alguno lo descargó para que lo descargue. Ese build de .NET es como Node.js, ¿no? Exactamente. Pues Node.js es un framework para JavaScript. Este es un framework para .NET. Bien. Okay. También se podría haber hecho con Node. O sea, se podría haber explicado esto con Node, pero en realidad quería usar algo que es lo que van a usar después en backend. Bueno, entonces ahora yo lo que voy a hacer es abrir la línea de comandos, el terminal. Acá en macOS se llama terminal, en Windows creo que se llama PowerShell, es lo mismo, o sea, exactamente lo mismo. Doy un poquito de zoom. Bien, y ahora, yo siempre les recomiendo que ustedes creen una carpeta en algún lado, ya sea en el escritorio o dentro de la carpeta de documentos, donde van a alojar todo el código fuente, todos los programas que ustedes hagan, ya sea para este curso, para cursos subsiguientes o para algún programita que quieran hacer por su cuenta, siempre lo tengan ordenado en una sola carpeta. Usualmente, yo en lo personal, por ejemplo, le pongo este nombre, tengo esta carpeta, source, significa en inglés fuente. Algunos ponen una carpeta que se llama code. Por lo general se suelen poner nombres en inglés, pero podría ser cualquiera, podría ser código, no hay problema. Pero sí, para que a futuro sean más ordenados, les recomiendo que traten de crear una carpeta y tengan todo ahí adentro. Bueno, entonces, yo ya estoy dentro de la carpeta source. Yo acá estoy usando la línea de comandos para poder entrar y salir de las carpetas para navegar el sistema de archivos. Pero ustedes pueden usar el explorador de Windows y hacerlo con clic y doble clic, hacer clic derecho, crear carpeta. Es lo mismo, no hay ningún problema. Bien. Yo los aliento a que se familiaricen mucho con la línea de comandos, bien, con la terminal, porque después les va a resultar mucho más fácil a futuro cuando quieran, por ejemplo, en JavaScript, es más fácil también todo, se simplifican muchas cosas. Bien, entonces, yo acá voy a crear una carpeta, bien, que le voy a poner de nombre 4 vientos, que es el nombre de la academia. Entonces ahora voy a entrar a esa carpeta, 4 vientos. Bien, y ahora, cuando ustedes instalen el primer link que les pasé, que es el de .NET, se les va a habilitar un comando que se llama .NET. .NET, dot en inglés significa punto. Entonces el comando se llama .NET. Ustedes hacen Enter y acá van a ver que les aparece una serie de cosas. Bien, esto es el CLI, es el Command Line Interface. Cualquier programa que se ejecute en una terminal se dice es un CLI, o sea, un Command Line Interface. Entonces, vamos a hacer .NET New, que es una instrucción para crear un nuevo programa, y le vamos a tipificar el nombre console. Todo esto que está acá, capaz que les parezca medio raro, medio chino, pero bueno, simplemente háganlo así, después van a entender un poco más de qué se trata. Pero cuando decimos console, estamos diciendo que vamos a crear una aplicación que se ejecuta en la línea de comandos, que no tiene ninguna interfaz gráfica. No es que van a hacer doble clic ustedes y se le va a desplegar una ventana. Eso sería una aplicación con interfaz gráfica. Por ahora no vamos a hacer eso. Bien, entonces, escribí mal. .NET New Console. Bien, ahí está creando todo. Entonces ahora voy a ocultar esto de acá. Vuelvo a la línea de comandos. Se ve bien, ¿no? Si no, le doy un poquito más de zoom. Bueno, vamos a poner una instrucción LSLA, que es para poder ver todos los archivos que nos agregó.
Fíjense que tenemos este program.cs, este 4vientos.csproj y esta carpeta que se llama obj. De momento a estos dos no le damos importancia. Los dejamos ahí, los desestimamos. Bien. Entonces, ahora, sobre esta carpeta vamos a abrir Visual Studio Code. Nuevamente lo pueden abrir como quieran, pero hay un comando que se llama code. Punto significa esta carpeta en la que estamos, que sería 4vientos. Le doy Enter. Y ahí desde la consola, el sistema operativo abre Visual Studio Code. Ahora, cuando ustedes abran Visual Studio Code, van a ver que acá en este cuadradito, que son 4 cuadrados más uno que está un poquito desprendido, que son las extensiones. Ustedes hacen clic y van a tener que instalar esta extensión. C# Dev Kit. Bien. Ustedes la pueden buscar acá, ponen C# Dev Kit y les va a aparecer. Bien. Tendríamos que hacer así tal cual como se está haciendo, pero con una carpeta nuestra. Exactamente. Yo le puse 4vientos, ustedes le pueden poner cualquier nombre. Ahí les paso el nombre de la extensión. Puede que al momento de instalar se demore un poquito. Un poquito son 10, 15 minutos. Puede, si tiene una conexión a internet medio lenta, puede que se demore un poquito más. Bien. Pero eso lo van a hacer una sola vez nada más. Una vez que ya instalaron eso, bien, volvemos a nuestro código y van a ver que el archivo que se llama program.cs es el que tiene esta línea que vendría a ser el Hola Mundo o el Hello World que les comentaba en la clase anterior, que es muy común en la programación siempre empezar por el Hello World. Bien, uno quiere conocer cómo es este lenguaje, a ver cómo es la sintaxis de este lenguaje. Vamos a ver el Hola Mundo de ese lenguaje X. Bueno, este es el de C#. Bueno, ahora, ¿cómo ejecutamos esto? Bueno, acá abren la consola, pueden usar esto que está acá, que es la línea de comandos posicionado en esa carpeta, o pueden usar la consola integrada que tiene Visual Studio Code, bien que se despliega desde abajo. Y acá vamos a poner el comando .net run. Run es correr en inglés. O sea, que corra este programa en el cual estamos parados. Bien, entonces ahí se ve que ejecutó el Hola Mundo o Hello World. Si nosotros esto le ponemos otro nombre, Hola Mundo, bien, siempre damos guardar, guardamos la solución, volvemos a ejecutar. Bien, va a aparecer el Hola Mundo con el string, este sería un string, o la cadena de caracteres que le pusimos nosotros de forma predefinida. Ahora bien, hablamos de las estructuras de control. Bien, veamos un ejemplo de estructuras de control, vimos la secuencia, vimos también el concepto de variables. Bueno, vamos a definir una variable. Entonces, definimos una variable que sea de tipo entera. Bien, entonces podemos poner int, que sería integer o entero, ponemos número, que puede ser cualquier nombre. Acá vieron que una variable tiene 3 componentes, el tipo, pues tiene el nombre y después tiene el valor. Bueno, acá le vamos a asignar con el igual un valor, por ejemplo, 100. Esto es una variable, acabamos de definir una variable. Una variable de tipo entera, es decir, números enteros, numérica, perdón, con el nombre número y de valor 100. Podemos definir otra, que sea por ejemplo, un decimal. Entonces ponemos float, ponemos decimal como nombre, y le ponemos, por ejemplo, 5.6. 5.6. Acá, acá vamos a poner dec, le ponemos dec. Bien. 5. A ver qué me dice acá. Ok. Bueno, a ver, hagamos una cosa. Vamos con otro int. Tengo una pregunta.
Cuando vos terminás de poner el valor, ¿el punto y coma hace referencia para que yo pueda pasar abajo? El punto y coma, exactamente, muy buena pregunta. El punto y coma le estamos indicando al lenguaje de programación que la línea esta termina acá y ya Ok. comienza a ejecutar la de abajo. Bien. ¿No se pone directamente cuando apretamos Enter el punto y coma? No. No se pone. Yo lo Ok. estoy haciendo rápido acá, punto y coma, pero no se pone. Pero lo que vos haces, muchas veces cuando uno programa, hay una serie de extensiones que te ayudan a la hora de programar y puede que te autocomplete y solito te ponga el punto y coma. Pero todo eso requiere una configuración que, bueno, en este caso no es el objetivo. Bien. Profe, ¿el lenguaje infiere que es una variable o cómo se declara? Porque en JavaScript es var, let. Bueno, o esto que está const. acá es una declaración. Estamos declarando una variable, la variable número, que tiene valor 100. También acá le estamos tipificando la variable. También podemos declarar, como vos decís, var, por ejemplo, n, la variable n, que tenga el valor 321, 322, y listo. Si te pones a ver, yo me paro acá, y vas a ver que acá te dice que es una variable de tipo entera, fíjate, de tipo entera. Claro, claro. Y si yo Sí, me paro acá, es como en TypeScript que vos le das el typo. claro, bueno, TypeScript es otro lenguaje de programación. La diferencia entre esta forma de declarar algo y esta forma es que acá le estamos diciendo explícitamente el tipo de datos y acá lo está infiriendo al tipo de datos en función de lo que ponemos acá. Tal cual. Bien, esto es Excelente. otro. Por ejemplo, también podríamos declarar una variable que sea de tipo string, cadena. Mi nombre es, no sé, Messi. Ojalá. Bueno, acá le ponemos el nombre, variable, por ejemplo. Bien, acá pueden ver el nombre, puede ser español, puede ser inglés. Lo que es importante es que no sea una palabra reservada. Las palabras reservadas son estas que están en azul oscuro. Esto que está en azul oscuro, string, var, int. Ninguna variable puede tener el nombre ese. Bien, porque es una palabra que está reservada y de uso exclusivo del lenguaje. Bien, entonces, esto que está acá son declaraciones de variables. Otro ejemplo que vimos es una variable booleana. En este caso ponemos bool, es, por ejemplo, Messi campeón, y acá ponemos true. Bien. La variable es Messi campeón, el valor es true y de tipo booleana. También podría ser false. Va todo sin espacio las palabras, ¿no es cierto? Va sin espacio, exactamente. Acá la convención, claro, esto sería, acá se podría escribir así, mira, fíjate, esto es, escribe así o podría ser así, mira. Es Messi Claro. campeón. Con guión bajo. ¿Qué diferencia hay entre esta y esta? Ninguna. El nombre, uno tiene la libertad de ponerlo. Por ahí, dependiendo del lenguaje, se recomienda usar uno u otro. En el caso de C# se recomienda esta forma que está acá, la que estoy seleccionando, la línea número 12. Ya esta la borramos. Entonces, ahora, por ejemplo, queremos mostrar todo esto que estamos poniendo, entonces ponemos console.writeLine, ¿bien? Y vamos a escribir, vamos a mostrar estas variables. En la forma de mostrar a las variables es, por ejemplo, queremos mostrar esta que dice acá, variable. Variable, ¿bien? Ponemos punto y coma. Entonces, ejecutamos esto. Bien, bueno, acá todo esto amarillo que aparece son advertencias del lenguaje que nos dice, mira, estás declarando acá variables que no estás usando en tu algoritmo, te conviene borrarlas directamente. Bueno, nosotros podemos desestimar esto y seguir con nuestro código, van a ver que muestra el hola mundo y muestra mi nombre es Messi, que es la variable que definimos acá. Fíjate que cuando esto lo puedo ejecutar 1, 2, 10.000 veces y siempre el orden va a ser este. Primero hola mundo, después mi nombre es Messi. ¿Por qué? Porque estamos en presencia de
lo que decía de uno de los flujos de la programación estructurada, que es secuencial. Todo esto va en secuencia. Primero la línea 1, la línea 2, la línea 3, la línea 4, la línea 5, así, hasta llegar al final del programa. Siempre va en orden, de arriba hacia abajo. Por eso en los IDEs, o en estos programas para escribir código, siempre van a estar numerados, porque la numeración es muy práctico para saber. Por ejemplo, si yo les quiero explicar a ustedes y les digo, en la línea número 9, es mucho más fácil hacerlo así. Imagínate si ustedes me quieren preguntar, profe, acá en la línea tal, ¿en cuál? Donde dice número, ¿y dónde dice? Bueno, siempre la forma de hablar a la hora de expresarnos en un código, querer indicar algo, decimos la línea número 10, fíjate en la variable tanto, así. Bueno, entonces, esto sería definición de variables simples, ¿bien? Otro tema que vimos acá, en la diapositiva, fue la definición de variables, los distintos tipos de variables. También vemos operadores que podemos ejecutar. Hagamos algo de eso. Primero borramos todo esto para no ensuciar y vamos a definir de la forma fácil. Por ejemplo, recordemos el ejercicio de base por altura para saber el área de nuestro cuadrado. Entonces hacemos la base, bien, le ponemos por ejemplo 100, punto y coma, definimos otra variable de la forma simplificada para que infiera el tipo, ponemos la altura, 3, bien, y acá queremos mostrar el resultado, bien, right line, acá ponemos área del rectángulo es, acá ponemos B por H. Bien, entonces ejecutamos esto y van a ver que acá dice el área del rectángulo es 300, porque hizo la multiplicación esto. Ahora lo hagamos un poquito más interesante el código. Digamos que esto lo ingresamos nosotros. No es que estamos calculando así de forma hardcodeada, como se dice. Este valor 100 está hardcodeado, porque está escrito en duro en el código. Hagamos que tenga más sentido y que pueda ser dinámico en función del tiempo. Entonces, hagamos así, console, bien, vamos a hacer readline. Bien, entonces acá lo que vamos a hacer es, vamos a definir una variable, parámetro 1, por ejemplo, voy a llamar parámetro 1, y lo que vamos a hacer es, vamos a leer un dato que nosotros le ingresamos acá en nuestra línea de comandos. Ya van a ver cómo. Pero para hacerlo un poco más interesante, vamos a hacer que primero se le muestre algún mensaje. Bien, console, writeLine, ingrese la altura del rectángulo. Bien, acá hacemos esto y sabemos que acá en la línea número 5, que en este caso no está vacía, parámetro 1 ya tiene el valor que nosotros ingresamos acá por la línea de comandos. Bien, entonces hagamos nuevamente algo similar a esto. Para no escribir tanto, vamos a copiar y pegar. Ingrese la base del rectángulo. Fíjate que acá aparece en rojo. Porque no podemos definir dos variables con el mismo nombre. Porque cada variable es única en el código. Entonces tenemos que cambiar el nombre, le ponemos 2. Bien. Acá capaz que no es tan descriptivo. Acá capaz que lo mejor sería que esto sea altura. Bien, porque a fines de buenas prácticas, y acá le ponemos base, justo base, una palabra reservada, base, rec del rectángulo, altura, rec del rectángulo. Pensemos siempre que a nuestro código, un compañero de equipo, o sea, o alguien que esté trabajando con nosotros, lo puede leer. Bien. Entonces, cuanto más descriptivo sea el código, mejor es. Por ahora vamos bien, ninguna pregunta. Bueno, entonces seguimos con nuestro pequeño ejercicio, pequeño ejemplo. Entonces ahora ya tenemos los dos valores.
Ahora, ¿qué queremos hacer? Queremos hacer el cálculo. A ver, alguien levantó la mano. Georgina, sí. Ahí donde vos fuiste poniendo todo detalladamente, ¿podríamos poner otra variable, por ejemplo, que nos indique, no sé, mayor a tanto y menor a tanto? Sí. O sea, una Ok. variable que sea booleana. Sí, Sí, ok. podemos. De hecho, ahora podemos hacer un ejemplo así para que quede para que quede bien claro ese concepto. Por ejemplo, acá ingresamos estos dos valores, ¿bien? Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer el cálculo y después mostrarlo. Entonces, para calcular, vamos a decir que el área, ¿bien?, es igual a la altura por la base. Pero ¿qué es lo que pasa? Fíjate que acá el programa no nos deja. El IDE dice, no, hay algo que está mal. Bueno, lo que está mal, no es que esté mal en realidad, pero lo que no tuvimos en cuenta es que cuando, o sea, nosotros ingresamos un dato acá por la consola y esta línea lo lee a ese dato, esto puede ser de tipo string, porque en realidad nosotros podemos ingresar un nombre, algo alfanumérico, etc. Entonces nosotros para poder hacer una operación aritmética, que es una multiplicación sobre estos datos, tenemos que convertirlos a datos numéricos. Tenemos que hacer una conversión de tipo de datos. Eso es algo muy común que lo van a hacer durante todo lo que es la programación, ¿no? Entonces vamos a hacer convert, que es una función que se utiliza, y vamos a hacer podemos hacer int 32. La altura, ¿bien?, la convertimos int, y vamos a hacer un convert, nuevamente, int 32. Bien, entonces ahí ya estamos ejecutando una operación aritmética sobre dos datos numéricos. Antes lo estábamos ejecutando sobre dos datos cadena o string, que no tiene sentido. Entonces el lenguaje nos advertía de eso. Acá pueden pensar ustedes, ¿pero qué es este int32? ¿Por qué 32? Había otro que era 64. ¿Qué diferencia hay? Bueno, la diferencia es la longitud. Si el número es muy grande, muy largo, lo más conveniente es usar un 32, perdón, un 64, o 32, o 16 también. Eh, ¿Por qué es tan explícito el lenguaje de programación en eso, en ese sentido? ¿Por qué no simplemente int y listo? Bueno, eso es porque el uso de memoria RAM varía en función de nuestro tipo de dato. Cuanto más grande sea el dato, más memoria RAM usamos. Entonces acá el lenguaje nos pide que seamos un poco más explícitos en eso. Bien. Bueno, entonces, una vez que ya tenemos el área, ¿qué vamos a hacer? Mostrarla. Entonces vamos a hacer un console, writeLine. Todas estas funciones que estoy usando, convert, toInt, console, writeLine, eso se aprende con el tiempo. Son funciones del lenguaje de programación, en este caso C#. En otro, JavaScript pueden ser diferentes. De hecho, son diferentes. Esos son todos métodos nativos, ¿no? Claro, utilizan esta librería que se llama console o convert, que son propias del lenguaje, exactamente. Entonces ahora, vamos a poner un mensaje, el área del rectángulo es, y ponemos área. Bien. A esto que está acá lo vamos a borrar para que no ensucie nuestro algoritmo. Bien. Y ahora vamos a ejecutar a esto. Miren lo que nos pide ahora. Ingrese la altura del rectángulo. Ponemos que es, por ejemplo, 50. Ingrese la base del rectángulo. Decimos que es 6. El área del rectángulo es 300. Hizo el producto, la multiplicación, 50 por 6. Bien. Entonces acá ya se aprecia que el concepto de variable. Bien. Fíjate que es algo que tiene un tipo de dato puntual, tiene un nombre, y a su vez el valor no solamente es fijo, como vimos antes, que lo escribimos acá en duro en el código, sino que también puede cambiar en función del tiempo. Yo puedo volver a ejecutar este programa y ponerle otro valor completamente distinto. Puedo decir, por ejemplo, inglés de la altura, que va a ser 951.
ingrese el área del rectángulo, va a ser 357. El área del rectángulo es este producto. Bien. Entonces acá ya estamos viendo algunos operadores. En este caso, vendría a ser la multiplicación. También vamos a ver otro ejemplo interesante, para que se entienda el módulo. Vamos a hacer un programa, bien, que nos diga si un número que ingresamos es par o no. Bien. Entonces, vamos a copiar un poquito de código acá, bien, para que no sea tan repetitivo, y ponemos ingrese el número. Ponemos ingrese el número. Entonces acá vamos a copiar esto. El número ponemos número, le ponemos num. ¿Bien? Ahora, recordemos que esto que lee la consola, esto es un string. Entonces nosotros tenemos que hacer nuevamente una conversión a un tipo de dato numérico. Entonces decimos que var, este número va a ser igual a convert.int64, por ejemplo, para ver alguna otra cosa, num. Bien. Y después queremos ver, y efectivamente esto es booleano o no, es un número par o no. Entonces, sabemos que si nosotros hacemos esto, número mod 2, variable resultado, por ejemplo, estamos definiendo otra variable de tipo que se llama resultado, que tiene el módulo, o sea, que va a tener el resto de la división del valor de número en 2. Entonces, acá, fíjense esto, puedo hacer lo siguiente. If, que es esta estructura de selección, if resultado es igual a 0, y resultado es igual a 0, entonces voy a mostrar por pantalla, lo siguiente, voy a decir que el número que ingresamos, número es par. Y si no, es decir, esto no es así, vamos a mostrar otra cosa y vamos a decir el número es impar. Bien, ya acá tenemos un ejemplo. Vamos a comentar este otro código que ya no lo estamos usando. Bien, esto es lo que le había comentado de comentario, la doble barra invertida así significa que está escrito el código pero no tiene efecto en la hora de ejecutar. Entonces, fíjense acá, leemos un número, ingresamos por pantalla con número. Como eso puede ser un tipo string, lo convertimos a tipo numérico. Y acá ejecutamos el operador módulo por 2 para saber si la división por 2 tiene el resto o no. Y acá hacemos un if. Si es igual a 0, sabemos que es divisible por 2 y decimos que es par. Y si no, es impar. Entonces ejecutamos esto. .NET Run. Ingresa el número. Nos ingresamos el número 50. Damos Enter. Dice 50 es par. Vamos de vuelta, ejecutamos. Ingresa el número 89. El número 89 es impar. Y así pueden probar un montón de números, el número que se le ocurra, no sé, un número, ese número, ¿bien? El número es par. Entonces, acá ya se empieza a apreciar un poco para qué nos sirve la programación, cómo podemos automatizar tareas, hacer procesamientos, cálculos, simplificar mucho todo lo que es el mundo de la contabilidad, por ejemplo, se usa bastante la programación. De hecho, les cuento un dato de color. Por ejemplo, cuando yo estudiaba en la facultad, bueno, yo tengo 34, yo egresé en el año 2013, por ahí de la facultad. Mis profesores, muchos profesores eran contadores, porque en los inicios del mundo de la programación, quienes hacían esto eran los contadores que querían automatizar cálculos contables de las empresas. Todavía no existía la ingeniería en sistema. La ingeniería en sistema existe del año 85, por ejemplo. Antes no existía.
Y antes hacía este laburo, y la programación existe desde el año 50 más o menos. Esto lo hacían contadores. Entonces, después fue evolucionando mucho y se consolidó una ingeniería. Y bueno, hoy por hoy, no solamente ingeniería, hay tecnicaturas, cursos, cursos de iniciación como etcétera. Bien. Bueno, Tengo una duda. sí, Ahí, cuando vos pusiste convert.toInt64. Ese sí. 64 es, no sé si se dice así, la cantidad de caracteres que puede llegar a tener el número, la longitud o nada que ver. Es muy parecido. Está bien tu idea, pero es la longitud, decís vos. ¿Qué Ok, longitud puede tener? Este 64 no es la sí, cantidad de caracteres, sino la cantidad de bytes que ok, puede ocupar. ok, El byte es bueno, me imagino que lo habrán escuchado alguna vez. La mínima unidad de almacenamiento en una bien. computadora es un byte. O sea que así hasta esa cantidad de bytes va a ser el número que me pueda dar o que yo pueda poner. Exactamente. Ok, Si quieres saber cuánto es, bueno, podemos hacer lo siguiente, mira. Podemos hacer que ponemos el max int 64 para saber cuál es. Decimos num, no sé, int int 64.max. Entonces ahora ejecutamos esto. Tenemos 2. Uf, no me lo mostró. Bueno, el número es un número enorme. Yo con 64 bytes puedo poner un número que, no sé, que tenga más o menos como, ponerle como 70 dígitos. ok, Enorme, es perfecto. enorme. Eh, Bien, por lo general, int32 es lo que más se usa. Bueno, entonces acá ya vimos algunos operadores. Suma, resta, bueno, resta no lo vimos en un ejemplo, pero también lo podemos hacer. La división. Acá, todo lo que es división tienen que tener cuidado porque no se puede dividir por cero. Fíjate que no, es imposible a nivel de matemática. Entonces, lo que acá no estamos contemplando, acá estamos viendo siempre el escenario feliz de nuestro código. Pero podría darse otro dato, un flujo que rompa nuestro código, que no funcione. Por ejemplo, ¿qué pasa si cuando acá me pide el programa que yo ingrese un número, ingrese una letra? Esto va a ser una letra. Y esta conversión acá entero no se va a poder dar. Entonces el programa no va a andar bien. Hagamos el intento. .NET Run con la letra T. Miren lo que pasa ahí. Aparece un error, una excepción se llama, que los mensajes siempre están en inglés porque, bueno, nuevamente se programa mucho en inglés, y que dice que la entrada de tipo string T que yo puse no está en el formato correcto. Bien, entonces ahí se explotó. Bien, ¿en qué función? Cuando yo quiero hacer un convert, una conversión acá a un número entero. Ahí O rompió. sea que te dice directamente dónde te equivocaste, no que tenés que estar buscando en todo. Mirá, me dice incluso la línea de código, la Claro. línea número 5. Vamos a la línea número 5 acá. En la línea número 5, ¿qué pasó? Acá te dice, mira, o sea, en esta función, int64 string value, bien, ¿y qué pasó? Me dice acá, todo me dice. Por ahí, este es un ejercicio muy simple. Entonces, leer esto que se llama stack trace, o sea, la pila de traceo, por así decirlo, es muy fácil de entender. Puede que vean un error en algún algoritmo grande y no se entienda. Bien, pero sí, los lenguajes de programación te indican mucho, te ayudan para poder solucionar los problemas. Bien. Bueno, esto es operadores. Después vimos algo de las estructuras de control, algo de
estructuras de selección. Bien, acá pusimos el igual. Si el resultado es igual a 0, hacemos algo. También podríamos decir, podríamos, por ejemplo, hacer otro dato. Volviendo, vamos a comentar este código. Vamos a comentar un poquito. Y vamos a decir, volvemos al viejo ejercicio de la altura perdón, del rectángulo, del área del rectángulo. Y después podemos también, el área del rectángulo es tanto, y podemos agregar algo. Podemos decir también que if área es mayor a 100, podemos poner un mensaje X que diga, no sé, el rectángulo es chico. Puede ser un número. Si es mayor a 100, el rectángulo es chico. Puede que no sea mayor a 100. Bien, puede ser que sea, perdón, vamos a poner acá, si el área es menor a 100, es un rectángulo chico. Si el área es menor a 1000, un rectángulo mediano. Acá copiamos esto y ponemos, si el área es, bueno, vamos a esos dos escenarios nada más. Fíjate que nuestro código no termina acá, calculando el área, sino que también evalúa cómo es el área. Si es menor a 100, si es menor a 100 va a mostrar esto y termina, o en realidad continúa acá la ejecución y sigue acá, fíjate, if también, if, porque en inglés se dice if significa sí, if tal cosa, si tal cosa, por eso se utiliza eso. Bueno, entonces ejecutamos este programa. Ejecutemos y veamos que ingrese la altura del rectángulo, vamos a decir que la altura es 5. Ingrese la base del rectángulo, vamos a decir que es 5 también. Bien, va a ser un cuadrado en realidad, no un rectángulo. Fíjate que te dice acá, el rectángulo es chico. ¿Por qué? Bien, porque 25 es menor a 100. Pero fíjate, acá también dice, el rectángulo es mediano. ¿Por qué? Porque si el código no termina acá, continúa, 25 también es menor a 1000. Entonces nuestro código acá tiene un error, tiene un bug, le decimos. Bug significa bicho en inglés, que es una terminología que se utiliza. Entonces acá deberíamos en realidad cortar el código. Bien, podemos poner un else acá. Bien, el else lo que dice es, si esta condición es verdadera, que haga esto. Si no, que haga esta otra cosa. Entonces acá podemos volver a hacer un else if, y ahí ponemos condición, tenemos ahí con esto. Profe, y si el valor es 100 o 1000, es igual que en JavaScript, que hay que ponerle el igual, menor o igual. Sí, es menor o igual, O igual, claro, totalmente. porque si el valor es Sí. S, se rompe. Puede ser menor o igual, puede ser solamente menor. Bien. Así, entonces ejecutamos este programa. Volvemos con el mismo ejemplo de 5, 5, 5. Es un rectángulo chico. Volvemos a ejecutar. Ponemos 50 y la base decimos que es 3. Es un rectángulo mediano. Fíjate que no entró por el área, por el rectángulo chico, sino entró por esta bifurcación sería. Entonces así es como, utilizando el if y los operadores de relación, podemos ir diseñando nuestra lógica y hacer que el programa haga lo que uno quiere. Bien. Bueno, acá vimos, puede ser menor, mayor, igual, distinto, menor, igual que lo que vimos recién, distintos ejemplos. También tenemos, bueno, los operadores booleanos.
esto podría, por ejemplo, a ver, veamos algo. ¿Qué ejemplito podremos hacer? Lo que implique true o false. Bueno, acá en realidad esta expresión que está acá, fíjate, esto es un booleano. Esto, el resultado de esto es true o false. Entonces nosotros podríamos hacer acá, definir una variable que se llame es chico. Eso ahí. Y acá directamente decir es chico. ¿Bien? Es chico un booleano. Si es chico, entra por acá. Y si no, bueno, hace lo siguiente. Podemos decir es chico tanto. Ponemos otra variable, es grande. Pero acá lo hagamos un poquito más complejo. Digamos, si el área es mediano en realidad, perdón, estamos usando el ejemplo de mediano, es mediano. Si el área es mayor a 100, and, que vendría a ser con el ampersand, and, área es menor o igual a 1000, entonces esto va a ser true y va a ser mediano. Entonces, si es chico, hacemos lo que tenemos ahí. Si no, acá ponemos es mediano. Bien. Volvamos a ejecutar esto. .NET Run. Vamos con el ejemplo del 5×5. Bien, el rectángulo es chico. Vamos con un ejemplo más grande. 40 por 5. El rectángulo es mediano. ¿Qué pasa si ponemos un número mucho más grande que no esté contemplado? Ninguno. 100. 100. No hace nada, no nos muestra nada. ¿Por qué? Porque en nuestro código no contemplamos que este rectángulo pueda ser mayor a 100. Estuvimos viendo ejemplos solamente que consideren menor a 100 y entre 100 y 1000. Ahora, podemos hacer lo siguiente. If y es chico. Acá lo hagamos acá arriba para que sea más descriptivo. Var es grande, va a ser. Sí. Y no es chico. And. No es mediano. Entonces es grande. Acá que estamos usando el operador. ¿Cómo se llama este operador? A ver si se acuerda. Operador lógico. Not. Muy bien. Exactamente, señor. Es el not. Acá lo tenemos en la diapositiva. Acá. Uy, perdón. La negación. Entonces, acá fíjate, estamos diciendo, evaluando si es chico o no, después evaluando si es mediano o no, y después por descarte, si no es ni chico ni mediano, entonces asumimos que es grande. Entonces acá ponemos otro if, un if similar a este. Bien. Es grande, y acá la variable sería es grande. Ejecutamos nuevamente nuestro código. Ingrese la base, ponemos un número grande, 50 por 80. El rectángulo es grande. Bien. Y así es como se va modelando la lógica utilizando los operadores. En este caso de relación y en este caso operador lógico. Bueno, acá hay una combinación, fíjate. Operador lógico, el ampersand, y el operador 1 de relación. Tengo una consulta. Sí, Vos cuando fuiste poniendo las variables ahí, pusiste es chico, es mediano, es grande, sí. pusiste es y chico empezaste con mayúscula, mediano también. ¿Tiene que empezar así con mayúscula o eso es indistinto que empiece con mayúscula o con minúscula?
completamente indistinto. Vos podés Ok. hacerlo como quieras acá. Ok. Por lo general se utiliza esta notación para cuando pasa la mayúscula se entiende que es otra palabra. Ah, Como nosotros bien, no podemos poner espacio, utilizamos esa estrategia bien. que se llama camel case. O sea, case sería camel es de camello, Sí, ¿viste? La joroba del camello. sí. Y bueno, camel case serían las letras. Ok, perfecto. También está snack case, que es como serpiente, que son las que Bien. mostramos antes con un guión medio. Ah, bien, bien. Genial. Bien, bueno, esos serían operadores de selección. Y después, por último, tenemos los operadores de iteración, que son para repetir varias veces una lógica dada. Si nosotros vamos acá a nuestro ejercicio del rectángulo, vamos a ver que nuestro programa empieza acá y termina acá, bien, con un solo rectángulo. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer muchos cálculos? Quiero ir ingresando varios rectángulos y que eso continúe de forma infinita, por ejemplo. Bueno, yo podría agarrar y envolver todo este código en una estructura de control repetitiva que se llama while true pongo acá, y lo que yo estoy diciendo acá es que este código se ejecute hasta el infinito. Se va a ejecutar hasta el infinito, porque acá el while significa mientras esto que está acá, que es una condición lógica, similar a la que ya pusimos abajo en los if, algo similar puede ir acá adentro. Mientras tal cosa, yo repito este código. Bien, se repite indefinidamente este código. Entonces, probemos a ejecutar. Uy, me equivoqué acá. Faltó guardar, me parece. Bien, probemos acá. .NET run. Ojo que pusiste una doble, pusiste new y no net. A lo mejor no ustedes. Muy bien, muy bien. Tiene Gracias una por pestaña nueva. .NET. Sí, no sé qué pasó acá. .NET run. Ahí. Ingrese la altura del rectángulo. Ponemos 2. Ingrese la base. 2. 3, perdón. El rectángulo es chico. Ahora de nuevo, nuevamente me dice ingrese la altura del rectángulo. 50. Ingrese la base. 6. Y se repite el algoritmo indefinidamente y esto no tiene fin. Entonces yo pongo el comando control C y corta la ejecución de ese algoritmo. Ahora bien, no tiene sentido que uno esté indefinidamente haciendo esto. Entonces hagamos algo, pongamos una lógica para que sepamos cómo cortar el programa. Entonces digamos que yo quiero seguir ingresando rectángulos, pero si ingreso uno que es grande, ya está, no me interesa seguir con el código. Entonces, acá tendría que poner, definir una variable que es grande, ¿bien? De tipo booleana, ponemos false, ¿bien? Porque se inicializa acá, y en realidad no va a tener sentido porque primero la evalúa y después ponemos true. ¿Bien? Ponemos acá, es grande. Entonces la primera vez que entre por acá, se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque acá acabo de definir una variable, es grande, y acá continúa, es grande. Entonces esto se ejecuta, se ejecuta, se ejecuta, se ejecuta. Y fíjate acá, el editor de texto me dice, me subraya esto acá en rojo. ¿Por qué? Porque ya tengo una variable que es antes, que es grande. Entonces no puedo continuar con lo mismo. Entonces en lugar de declararla nuevamente con la palabra var, borro el var, ¿bien? Lo borro. Y ahí lo que estoy haciendo es volviendo a asignar la misma variable. Lo que yo asigné acá arriba, el valor es true, ahora le estoy asignando, bien, esta operación, el resultado de esta operación lógica. Entonces, este código
se va a repetir indefinidamente a menos que yo ponga los datos de un rectángulo grande. Entonces, probemos. Ejecutamos .NET Run. Ingrese la altura del rectángulo. Ponemos 1 por 2, algo muy chico. El rectángulo acá es chico. Bien, ¿qué pasó? Hay un bug, ¿bien? Hay algo que no pensamos. Acá está diciendo, como es un rectángulo chico, no va a ser grande. ¿Bien? Porque entonces ya esto le asigna false acá. Y cuando termine este código acá abajo e intente ejecutarlo nuevamente acá arriba, dice, no, es grande, es false, entonces no sigo ejecutando esto. Bien. Entonces acá hay digamos, un error en nuestro código y podemos decir que mientras while not, ¿bien? ¿Qué significa? Cuando sea grande, cuando no sea grande, perdón, este negación que está acá lo va a hacer verdadero. Cuando no sea grande, entonces lo hago verdadero, porque es algo doblemente negado, se anula. La doble negación no existe. Bien, ¿se entiende ahí más o menos eso? Acá lo inicializamos con false. Vamos ahí. 1, 2. El rectángulo es chico, entonces nos pide otro más. 5, 4. El rectángulo es chico. No, vamos con algo más grande. 50 por 3. El rectángulo es mediano, pero nos sigue pidiendo. Ahora vamos con algo que es grande, definitivamente. 100 por 200. El rectángulo es grande. Y ahí corto la ejecución. Ya no sigue el programa. Bueno, fíjate que acá una estructura de iteración, while, nos sirve para ir repitiendo el código según alguna variable de control. Bien. También hay otra estructura que no sea while, que se llama for. En la estructura for, o la estructura for each también está. Tiene esta firma, o sea, este estilo. Uno define una variable que es la variable de inicialización y va incrementando el valor. Entonces esta variable i, que se llama contador en programación, se va incrementando cada vez que se itera. Entonces, por ejemplo, bien, hagamos un demo de esto. Vamos a mostrar este contador. El contador tenemos la variable i acá. Y acá tenemos que inicializar var length, la variable esta length, en 100, por ejemplo. Length significa largo en inglés. Acá el editor de texto automáticamente me completó la instrucción for. Entonces por eso le puso el nombre length. Entonces comentemos este código de acá, porque no lo queremos usar por ahora. Y dejemos solamente este pequeño bloque y lo ejecutemos y vemos qué pasa. Vamos a limpiar un poco la consola. Tenemos .NET Run. ¿Vieron lo que pasó? Me imprimió por pantalla números del 0 al 99. Entonces, el for sirve para iterar un número fijo de veces. Cuando yo sé bien cuántas veces quiero iterar algo. Acá no sabíamos cuántas veces, porque dependía de lo que el usuario iba ingresando por pantalla. Acá abajo iteramos una cantidad fija de veces, en este caso 100. Entonces, otra estructura para poder repetir el código. Perdón, Agustín, vos Sí. ahí después de la i pusiste 2 veces el signo más. Eso me Muy hace bien. referencia al
ir Sí. agregando. Esto se llama incremento, es el Ok. operador incremental. Más, Me va se incrementando los números va incrementando de uno en entre... uno. Ok, perfecto. Esto es lo mismo que poner i va a ser igual a i más 1. Ok. Sí, por cada vuelta incrementa 1. Claro, pero acá esto podría haber sido i más 3. E ir de a 3 Lo en va 3. incrementando. Ok. Ah, bien. Por ejemplo, probemos a ejecutar eso. .NET Run. ¿Ven? Sí. Va 0, 3, 6, 9, 12, Bien. etc. Entonces, eso es lo que tiene. Esto el for es una estructura muy potente, muy potente. Y también hay otra, y bueno, esta ya la última que les muestro, en realidad tampoco, en realidad se pueden programar muchísimas cosas más, a medida que vayan ustedes ganando fluidez con los operadores, con las asignaciones, las variables, pueden hacer un montón de cosas. O sea, esto es infinita las posibilidades. Vamos a definir una variable que van a usar muchísimo. Le ponemos, por ejemplo, nombres en plural. Y esto va a ser de tipo, va a ser un array. ¿Bien? Un array, por ejemplo, no sé, Marcos, nombre cualquiera estoy poniendo. Leo, de Messi, no sé. Ponemos otro nombre, Carlos. Sí. Georgina. Bueno, nombres variados. Ahora yo quiero hacer es iterarlos. Iterar ese array que vendría a ser una lista de cosas. Entonces vamos a hacer for each. Cada ítem o elemento en la colección nombres, de hecho podemos cambiarle la variable acá. Entonces, por cada nombre en nombres, vamos a mostrar el siguiente texto. El nombre es nombre. Aumentamos este código y dejamos solamente este. Ahora, ejecutamos esto. .NET Run. El nombre es Marcos, Leo, Carlos, Georgina. Fíjate que acá en ningún momento yo le especifiqué la cantidad de nombres. Nunca. Simplemente acá es una estructura de iteración que lo que hace es hacer esto por cada uno de los elementos en esta lista. Esto que está acá, fíjate que dice new, corchete, apertura y cierre y las llaves, es la sintaxis que tiene este lenguaje C# para definir listas. Nuevamente, capaz que es medio, y esto capaz que suena medio raro, pero es la sintaxis del lenguaje. Esto lo aprenden, y una vez que lo aprenden ya después sale fácil. Entonces acá se pueden ir agregando nombres, ¿sí? Infinitos nombres, Juan, Pepe, y yo ejecuto acá, y lo que va a hacer es mostrarlos a todos esos. Todos los nombres acá. Entonces así, incluso, bueno, acá dentro de cada for each se podría poner toda una lógica. Esto, en lugar de ser nombres, esto tranquilamente podrían ser números. ¿Bien? Y esto sería ahí, 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 etcétera. Y acá tener un for each, ¿bien? Un for each que itere en números, le ponemos para simplificar un poco. El número es par, ¿sí? El número es par, que sea de forma de pregunta. Acá decimos num. Esto va a ser definimos una variable mejor acá. Variable es par. Y ponemos num mod 2. Esto es mod 2. Y acá podemos decir esto
Miren esto, ¿no? Esta operación que está acá, ¿es mayor o es igual? Pero acá mostramos miren esa expresión acá súper, no compleja, perdón. Pero fíjate, declaramos una variable de tipo booleana que es el resultado de calcular el módulo de 2 de este número y después saber si es igual a 0 o no. Bien, y acá podemos hacer algo más complejo. Par este resultado. Miren esto. Si es par, entonces, si else, no. Esto que está acá es una forma simplificada de hacer un if, pero ahí en el mismo bloque de código. Entonces acá mostramos directamente resultado. Entonces acá lo que hacemos es, comentamos este for, y por cada uno de estos números vamos a recorrer acá este listado, vamos a hacer este cálculo, y vamos a mostrar sí o no en el caso de que sea par. Ejecutamos. Y fíjate, ¿es par? No, sí, no, no, sí, no. Bien. Bueno, este sería el último ejemplo de la clase y hasta aquí llegamos porque si no, ya va a ser demasiado largo todo esto. No sé si tiene alguna pregunta. No sé si se entendió algo. Yo se entendió bastante bien por los que no entendemos nada prácticamente. Solo entendí es cómo hacías para abrir lo que sería o crear la carpeta para abrir claro, eso. Ok. Sí, Bueno, eso sí. ahí me perdí. Vos a la carpeta, o sea, mira, una forma más fácil que hay, cerramos este programa y vos te vas acá al explorador de Windows, el que vos tengas, y empezás a navegar ahí y tenés todas las carpetas, o si no, podés abrir el programa primero, Visual Studio Code, haces clic sobre el programa, que en Windows es exactamente igual, y ahí vas a archivo, open, abrir carpeta, y ese te despliega, navegas la carpeta como si fuera por abrir un documento de Word, de la misma forma. Elegís la carpeta y te posiciona en la carpeta. Sí, o le arrastra la carpeta adentro también. Es súper También, más fácil. también, exactamente, también es otra forma. Yo, porque en este caso utilicé la consola, que poniendo code punto, te abre Visual Studio Code ahí, en esa carpeta donde estás parado. ¿Bien? Ahí lo entendí, ahí lo entendí. Eso. Buenísimo. Este archivo que está acá, en realidad no tiene ningún valor porque pueden hacer todo esto que está acá por su cuenta, pero yo le voy a crear acá un documento de Word. Code. Voy a pegar esto por si lo quieren usar como referencia, pueden copiar y pegar, y ahí se los voy a pasar. Bien. Después cuando les pasemos el material de todo el curso, ahí va también el link. Bueno, y hasta aquí llegamos en la segunda clase. La clase que viene, faltarían 2 clases nomás, recuerden que va a ser el lunes. La clase que viene ya va a ser casi todo 100% código. Vamos a tratar por favor les pido que se instalen esto, que traten de jugar un poco con algún programita. Pueden incluso verse algún tutorial si quieren, como para ir avanzando por su cuenta. Tengo Sí, una consulta. Yo que tengo 5.9 de giga, ¿me puedo descargar los dos sin problema? vas a poder sin problema. Ok, perfecto. Sí, no va a haber drama. Sí, una pregunta. Yo tengo 3,9 de gigabytes.
3,9. Bueno, te va a andar un poquito lento, tenés que ser paciencia, pero vas a poder. Sobre todo si usas este programa Visual Studio Code, vas a poder. Probablemente el profesor de backend le haga instalar Visual Studio a secas, no Visual Studio Code, sino Visual Studio. Ese sí es más pesado. Ahí sí capaz que tengas un poquito más problema. En todo caso, le puedes decir que vos vas a avanzar con el curso usando Visual Studio Code, que es un poquito más livianito. Y creo que hay una versión online también de VS Code o que se puede lanzar desde GitHub, si mal no recuerdo. Sí, Y por ahí es online y solamente claro. necesitas el navegador y es un poquito, Sí. mucho más liviano. GitHub es una página web que se utiliza para poder almacenar el código fuente que ustedes vayan haciendo. La última clase que vamos a tener, que va a ser el jueves que viene, es para ver justamente eso, cómo utilizar Git y GitHub, para que puedan trabajar el equipo, puedan ir guardando el código que ustedes hagan. Acá yo lo guardé con guardar nomás, pero ¿qué pasa si la computadora se rompe? Pierdo todo. Bueno, entonces una forma de guardar en la nube sería el código de ustedes, el trabajo. También estaba pensando en, no sé si se pueda, pero en meterle más memoria RAM. Podés Una hacerlo. memoria, Si le metes memoria, te viene bien. Que una notebook, un desktop, o de escritorio, perdón. una notebook. Sí, habría que ver si qué tan posible es, porque muchas notebooks tienen la plaquita de la RAM viene soldada y no se le puede cambiar ni agregar. Algunas, no todas, Ah, ok, ok. pero puede ser una opción. Este, también si, bueno, si piensan a futuro dedicarse a esto, por ahí sería una buena opción tener una máquina, una de escritorio, no hace falta que sea notebook. Una con 8 GB, 16 era lo ideal. Bien. Eh, bueno, si no hay más preguntas, ahora yo lo que voy haciendo es lo siguiente. Tengo acá la diapositiva de la primera clase y de la segunda. En el medio hay un separador que tiene el numerito 2. El de la clase número 1 dice 1, pero es toda una diapositiva continua. No va a haber dos archivos, va a haber uno solo. Y después en la próxima clase va a ser una sola diapositiva con todas las clases juntas. Entonces siempre va a ser un solo archivo, introducción a la programación con todos los PDF. Les voy a pasar para que lo vayan siguiendo ahí. Capaz que van a ver, uy, no, esto ya lo vimos, ¿cómo puede ser que me pase? No, en realidad es porque es todo un solo archivo continuo con un montón de diapositivas. Eh, bueno, siendo las 8 menos 7 minutos, dejo de compartir, paro la grabación.